Continuamos en directo, son las 12 y 16 minutos de la noche en Valencia, España, desde donde estamos emitiendo este Diabetes Experience Day, unas cuantas horas menos en nuestra querida Latinoamérica. Quiero repasar algunos de los saludos, alguno muy especial. Nuestro amigo Daniel Sterni, desde San Luis. Un abrazo muy grande para toda la familia de la Fundación Argentina Diabetes y bueno, espero que volvamos algún día a Argentina a vernos allí. Y muchas más personas que están permanentemente comentando y esto lo que le da es mucho sentido a este Experience Day especial que estamos haciendo con motivo de los 100 años del descubrimiento de la insulina. Seguirán ustedes viéndose en sus comentarios aquí. Hablaba Liliana del acceso a la insulina. Vamos a abrir ahora un interesante debate para hablar precisamente de eso, porque no todo es celebración, que es muy importante, no todo es vida, que es muy importante, sino también es quizás el momento de reivindicar como derecho fundamental el acceso a la insulina, y no solo el acceso, sino también la asequibilidad, si es asequible o no. Asequible significa que se pueda conseguir, que tenga un precio razonable. En algunos estados, en algunos países, la insulina está financiada, pero en algunos otros no, y los precios muchas veces están fuera de mercado. Y la posibilidad también de la accesibilidad, es decir, que esa insulina llegue, porque si no llega, evidentemente ya sabemos cuáles son las consecuencias. Para hablar de este tema tan interesante nos acompañan tres personas. Voy a empezar a presentarlas una a una. Voy a empezar por Gabriela Cuevas, que es licenciada en Ciencias Políticas en México y que tiene una amplia experiencia como representante gubernamental. Gabriela, bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema tan interesante y tan necesario. Un placer tenerte con nosotros y que nos cuentes un poco tu experiencia desde el punto de vista de la administración, donde has estado trabajando en los últimos años, si no me equivoco. Sí. También nos está acompañando la doctora Eliana Chiari. Ella es directora médica de Novo Nordisk en Centroamérica, en el Caribe, en la parte de Sudamérica, representante de la industria farmacéutica. Bienvenida, doctora Eliana, y además me consta que tiene usted una relación con la diabetes que nos gustaría conocer. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Ángel. Y bueno, realmente recuerdo como si fuera ayer el día que mi padre Eduardo fue diagnosticado con diabetes tipo 2. En aquel entonces yo aún estaba estudiando medicina y recuerdo que estaba estudiando en algún lugar de la casa cuando de repente mi padre entra por la entrada principal con paso rápido, cabizbajo, me pasa y me dice: Iliana, tengo diabetes. Puedo entender la frustración y la impotencia que él sentía en ese momento. O sea, yo experimenté eso y realmente en ese momento yo no entendía mucho de la condición. Luego, en este entonces mi papá tenía como 40 años. Al pasar de los años, él siempre nos compartía su interés o su anhelo de poder llegar a los 60 años. Y hoy puedo decirle felizmente que gracias a toda la información que fue compartida a finales de los años 90, primera década del siglo XXI, ¿verdad? Información de estudios importantes compartidos anteriormente como el UKPDS, el DSCT, en el que se demostró que si las personas que viven con diabetes son tratadas con metas estrictas para llegar a hemoglobinas glicosiladas menos del 7%, pueden vivir vidas plenas y sin complicaciones. Y así fue como mi papá pudo ver a sus 3 hijas graduadas de la universidad, acompañarnos al altar, ver nacer y crecer a sus hijos, a sus nietos y envejecer con el amor de su vida. Superó su expectativa de vida, que fue más allá de los 15 años, y realmente puedo decir que la educación fue clave, ¿no? Ese acceso a moléculas innovadoras como insulinas modernas, a educadores en diabetes, grupos de apoyo, profesionales de salud entrenados y actualizados en el manejo, realmente hizo la diferencia, ¿verdad? Y la industria farmacéutica juega un rol clave en esto, por eso me siento tan identificada con lo que hago y puedo compartir con ustedes que la educación hace la diferencia, tal y cual lo acaba de compartir Liliana. Puede hacer la diferencia entre una vida plena y feliz. Genial. También nos acompaña Vanessa Pirolo desde París, aunque ella es brasileña, ella es persona con diabetes tipo 1.
es periodista y es coordinadora de movimientos sociales a favor de los pacientes en Brasil. Bienvenida al DEZ. Compartimos uso horario, ¿no?, en estos momentos. Sí, buenas noches para todos que están en Europa, buenas tardes para América Latina. Es un placer muchísimo grandioso estar con todos ustedes y poder compartir un poco de mi historia, la lucha que hacemos en Brasil. Empiezo contigo, Vanessa, probablemente, aunque la pregunta es para las tres, probablemente, Vanessa, tú tengas mucha información al respecto. A grandes rasgos, ¿cuál es la realidad ahora mismo si hablamos de accesibilidad y asequibilidad de la insulina en América Latina? Ángel, tuve muchas experiencias en América Latina, estuve en muchos eventos en América Latina y para mí tenemos muchas similaridades y dificultades de acceso en la región. Pero en Brasil nós tenemos en sistema público de salud acceso a insulina NPH irregular para pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2. E as pessoas com diabetes tipo 1 têm acesso à insulina análoga de ação rápida e estamos esperando a compra de insulina análoga de ação prolongada em Brasil. Então, estamos lutando muitíssimo e é muito importante abrir o acesso em toda a América Latina, porque nós outros precisamos de insulinas melhores para ter mais aderência ao tratamento, como também ter toda a educação em diabetes, que só sabemos que só as associações de diabetes são as instituições importantes em conseguir passar a informação correta para as pessoas com diabetes de toda a América Latina. Y Leana, en tu opinión, ¿cuál es esa situación ahora mismo? ¿Cuál sería la fotografía? Bueno, realmente varía de país a país, ¿verdad? Como sabemos, en países como Argentina, ¿verdad?, existe una regulación que permite el acceso de las insulinas a todas las personas con diabetes tipo 1. En el Uruguay, y gracias al Fondo Nacional, los pacientes pueden tener acceso. En el caso de los países de Centroamérica, los pacientes tienen acceso a insulinas humanas y algunos países tienen acceso a insulinas modernas, ¿verdad? Recuerdo en este momento cuando estuve en Costa Rica, Honduras, Cuba, ¿verdad? Es interesante la situación en Cuba porque todos los pacientes tienen acceso a insulinas humanas y el gobierno incluso ha hecho un acuerdo con la industria farmacéutica para que los pacientes reciban insulinas humanas en el dispositivo tipo pluma que nos presentaba Tania. Entonces, un grupo de pacientes diabéticos en Cuba puede recibir sus insulinas humanas en este tipo de dispositivos recargables. Entonces, Ángel, la situación es muy variable de país a país. Gabriela, ¿qué se debería hacer para conseguir que la insulina llegue a todos en las mejores condiciones y en condiciones de igualdad? ¿Por dónde podríamos empezar desde tu punto de vista? Tenemos que entender la salud como un concepto mucho más integral. La cobertura universal de salud no solo es un objetivo de la Agenda 2030 para el desarrollo, es también una necesidad que ha quedado más y más evidenciada en estos, pues ya casi 2 años de pandemia. Pensar en lo que gasta la gente, el que tiene que destinar de su ingreso para temas de salud, ya sea en estas coyunturas, insisto, tan trágicas como las que hemos visto, o por enfermedades no transmisibles, como es el caso de la diabetes, pues a veces nos llega que hay personas que están destinando cerca del 10% de sus ingresos a tener que atender su salud. Y eso, sí cuentan con las instalaciones, con el equipamiento, con la capacitación médica que necesitan. En este caso, me parece que hay que trabajar en distintos frentes desde el lado gubernamental, desde el lado del Estado. Uno tiene que ver con mejorar, sí, el marco normativo, revisar que nuestras leyes, nuestras constituciones no discriminen a nadie y precisamente protejan a quienes más lo necesitan.
necesitamos fortalecer los sistemas de atención primaria en la salud y, por supuesto, también yo creo que aquí es fundamental lograr cambios en las conductas de los habitantes para tener una vida mucho más saludable, enfocada a su bienestar y desarrollar, digamos, todo un capítulo de políticas preventivas que sí tienen una incidencia pues básica. Sí hay una correlación innegable entre los hábitos alimentarios, entre nuestra movilidad, entre cuestiones como el tabaquismo o el alcohol, con la presencia de diabetes. Ahora bien, si nos centramos en el tema de insulina, primero, insisto, sí hay que revisar que desde la atención médica se cuente con toda la capacitación, tanto en cómo recetarla, cómo hablar de temas de dieta. Hay que hablarle también de forma, me parece, mucho más directa y sincera a la población desde los sistemas públicos de salud. Explicar que el que una persona requiere insulina no es un estigma, no es una condena a muerte. En muchos países esto está sucediendo y hace las políticas. Estamos teniendo algún problema técnico. Fiscales y los dicen políticas que viven, que haya. Estamos teniendo en estos momentos un fallo de conexión con Vanessa, con Gabriela. Vamos a ver si Gabriela puede retomar esa conexión en directo y enseguida la volvemos a escuchar. Gabriela, volvemos a escucharte. ¿Algo ha fallado con la conexión a internet durante unos segundos? Sí, por alguna razón no está muy bien mi conexión a internet, lo siento mucho, pensé que ya estaba más que revisada, pero bueno, comentaba que también el Estado cuenta con distintas políticas como es el diseño económico. Uno tiene que ver desde las políticas fiscales, políticas que estén dedicadas a incentivar que haya más compañías produciendo más insulina, pero por otro lado también mejorar las condiciones de distribución, es decir, lograr a través de la intervención estatal en incentivos fiscales y en subsidios que la insulina verdaderamente se vuelva accesible y asequible. Y yo creo que también aquí hay que perderle el miedo, por ejemplo, a las asociaciones público-privadas. Yo creo que sí tiene que haber una regulación estatal en términos de fijar precios máximos a la insulina. Pero también entender que hay retos de mercado, es decir, pongo el caso de mi país. Mi país tiene una presencia muy importante de diabetes, en muchos casos no diagnosticados, pero también en muchos viviendo en comunidades muy alejadas de los centros urbanos. Ahí, pues probablemente para los privados no sea rentable llevar la insulina, estar atendiendo tampoco a los pacientes. Aquí es donde creo que se requiere con especial énfasis esas soluciones público-privadas. El que sea el Estado quien garantice que existan los canales de distribución y que se garantice que en términos de precio sí sea asequible para toda la población. Hay que recordar los datos. Se estima que la mitad de la población que requiere insulina no puede tenerla. Entonces, creo que hay un tema aquí enorme, insisto, desde la labor de prevención, las labores de generar la cobertura universal de salud, salud para todos. No podemos estar condenando a los más pobres a muerte por ser pobres y, por supuesto, tener políticas públicas, tanto legislativas como gubernamentales, para garantizar la insulina para todos aquellos que la necesitan. Vanessa, ¿cómo ves todo este planteamiento? Es muy importante porque tenemos ahora aquí dos personas que são de outras atrizes de governo, de médica, de também a pessoa da indústria. Então, a mensagem que dejo para todos é que temos que nos unir muitíssimo, todos os atores, envolvendo também periodistas, porque hacemos em Brasil campanhas com periodistas que nos ajudam muitíssimo a sensibilizar o governo para ter as respostas quando falta insulina em muitos postos de saúde em Brasil, e temos também a possibilidade de ampliar acesso em insulinas melhores, em também insumos que são muito importantes para também ser a ponta de dedo para medir a glucose. Então, se todos nos unirmos, pessoas com diabetes, influenciadores digitais, periodistas, governo, a indústria, todas associações,
poderemos trabalhar juntos para melhorar a regulação, como também melhorar o acesso a todas as pessoas, como aderência, como tratamentos melhores, menores internações. Então, é muito importante trabalhar junto. Ileana, es un gran mensaje el que están contando tanto Gabriela como Vanessa, ¿no? El ir unidos. Sí, hago eco a las palabras de Vanessa y Gabriela, ¿verdad? Porque imagínense que el gobierno o el Estado compra la insulina. ¿Y qué pasa si no llega? O sea, que al final se necesita esta línea de distribución. ¿Y qué pasa si llega, pero los médicos o los pacientes no saben cómo usarla? O bien, ya la tengo, pero no sé cómo saber si está funcionando. Entonces, tal cual como estamos tratando de compartir, necesitamos trabajar juntos, el Estado, la industria farmacéutica, las asociaciones de pacientes, para garantizar que se cumplan estos 3 eslabones que tienen que ver con el acceso de la mano, del acceso del producto, ¿verdad? Con toda la calidad que debe llevar esa cadena de distribución, asociado a la educación tanto de los profesionales de la salud como de los pacientes que lo van a recibir. Y la industria concretamente, Ileana, ya que estás en el uso del turno de palabra, ¿cómo debería comprometerse? ¿Qué primer paso podría dar, por ejemplo? ¿Qué se te ocurre? Bueno, en este momento la industria está uniendo esfuerzos desde ya. Por ejemplo, en este momento, en este foro con la Federación Internacional de Diabetes, ¿verdad? Nos está invitando tanto a la industria como al Estado, como a los pacientes, a trabajar juntos para mejorar este acceso. Podemos trabajar junto con los gobiernos, ¿verdad? Para la regulación de precios, como muy bien lo mencionó Gaby, ¿verdad? Ángel, hace 20 años, un vial de insulina humana costaba $60. Hoy día, el vial de insulina humana está disponible a $3, que significa 10 centavos de dólares. Y esto es gracias a la producción masiva, ¿verdad? Que permite abaratar los costos. También es súper importante el acceso a través de la educación, a través de la educación de los pacientes, la investigación, de poner a la disposición de los pacientes moléculas innovadoras que realmente cambien la vida de los pacientes, ¿verdad? En todo esto está trabajando la industria junto con los médicos, con los investigadores y con los gobiernos, también para la creación de leyes que permiten garantizar estas necesidades aún no satisfechas. Gabriela, el papel en todo este escenario de la administración debería ser el del garante, ¿no? De que esto se cumpla, de que se lleve, el poner el escenario para que todo el mundo pueda trabajar en esa línea común, como comentabais. Así es, yo creo que el primer paso tiene que ver con hablar el tema de una forma muy sincera y muy abierta. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 aún no cuentan con acceso a insulina. Entonces, sí podemos reconocer que ha habido avances tanto en la ciencia, en la distribución, en los precios, pero claramente no son suficientes. Hablar de un 50% de pacientes que no tienen acceso a la insulina es condenar a muerte y a distintos sufrimientos a millones de personas. Entonces, esa parte creo que sí es muy importante, tener un diagnóstico claro, preciso, sincero y abierto, pero también hablar de todos los bienes que hoy son escasos para los pacientes con diabetes, personas que tienen dificultades para obtener y pagar glucómetros, tiras reactivas, personas que a veces no cuentan ni siquiera con la información sobre cómo cuidar su salud y que en muchos casos, sí, la capacitación de los médicos es fundamental. Hay pacientes que pudieran controlar su diabetes con una dieta muy saludable. Hay personas que necesitan insulina. La insulina no es una condena a muerte. Y también, insisto, sí vámonos a los temas de hábitos saludables. Por ejemplo, la revista The Lancet insiste en el concepto de bienestar. Hábitos saludables. ¿Y por qué es esto? Bueno, uno de los conceptos que desarrolla The Lancet es el de la sindemia, y esto fue mucho antes de la actual pandemia COVID-19. Sindemia quiere decir que estamos viviendo en una etapa donde se reúnen distintas crisis, y nombraba en esos momentos cambio climático, obesidad, diabetes. Y ahora, por supuesto, se juntan temas como es la drogadicción y, por supuesto, la pandemia de COVID-19, entre algunos otros.
¿Qué es lo que tenemos que hacer desde los gobiernos? Insisto, sí entender la necesidad de contar con sistemas de salud integrales, con cobertura universal de salud. Y a partir de ello también fortalecer los sistemas de atención primaria donde podamos promover actividades y pues sistemas de vida enfocados en el bienestar de las personas. Vámonos un paso antes, vamos a hablar de hábitos saludables, vamos a hablar de actividad física, de agua, de comer sano, incluso hablar, muy importante, de lactancia materna. Hay mucho que podemos hacer de manera preventiva y, por supuesto, insisto, sí ya en términos de lograr que la insulina llegue a todos, sí tenemos que entender que esto no es un asunto únicamente de la industria farmacéutica, no es un asunto únicamente de los pacientes o del Estado. Vamos por asociaciones entre el gobierno y la iniciativa privada, vamos a mejorar los canales de distribución. Yo creo que hay mucho que se puede hacer tanto a nivel legislativo como a nivel de política pública, incentivos fiscales y de transferencias como subsidios. Vanessa, en calidad de representante del colectivo de pacientes en estos momentos, ¿cómo ves todo este escenario que estamos dibujando? Sí, la pandemia vai aumentar muchísimo o número de pessoas com diabetes, então todos os países têm que estar preparados para receber as pessoas, diagnósticos vão crescer muchísimo, então, e temos que dar a educação correta. Entonces, tener acceso también a profesionales de salud multiprofesionales es muchísimo importante. Entonces, si las personas trabajarem, porque as pessoas ganharam muito peso, então muitas pessoas estão com resistência insulínica e vão a ter muitos outros problemas, outras complicações de diabetes, quando tem diabetes. E muitas outras pessoas vão descobrir que têm diabetes. Então, o que é muito importante é incentivar as pessoas a irem aos doutores, a fazer os exames, quem tem diabetes, a regressar ao médico para saber se está monitorando a glucose de forma buena para não ter complicações. Então, precisamos estar listos para este momento, porque a pandemia, em minha cabeça, talvez esteja passando, está finalizando. Então, as pessoas precisam entender a necessidade de abrir mais consultas, ter mais acesso ao diagnósticos de diabetes para tentar evitar as complicações. E a prevenção é muito importante. Então, os doutores, os nutricionistas precisam dar a orientação para as pessoas terem uma comida saudável, também fazer atividades físicas, que agora penso que as situações em muitos países estão muito melhores, como em Brasil. Espero que Delta, a variação do vírus, não vá aumentar muito em Brasil. Estamos esperando esse momento e estamos começando a pedir às pessoas para regressar aos médicos com segurança e responsabilidade para ter o tratamento correto. Vanessa, Ileana, Gabriela, no sé si queréis añadir algún mensaje más, algo que se nos haya podido quedar en el tintero antes de despediros. Bueno, realmente se necesita Ileana. más, gracias Ángel, se necesita más que uno para cambiar la diabetes. Quiero agradecer a la Federación Internacional de Diabetes y a Diabetes Experience Day por esta oportunidad de poder traernos a este debate, industria farmacéutica, Estado y pacientes, para que juntos trabajemos para que más personas puedan tener acceso a la insulina y mejorar su calidad de vida, vivir vidas plenas y felices. Gabriela. Muchísimas gracias por esta invitación. Me da muchísimo gusto que tengamos la oportunidad de hablar sobre los sistemas de salud, sobre su fortalecimiento. Una de mis responsabilidades es copresidir la Alianza Internacional para la Cobertura Universal de la Salud. Y aquí, sin duda, el papel que debemos jugar todos los distintos actores resulta fundamental. Necesitamos a la sociedad civil, al sector privado, a los gobiernos locales. Necesitamos escuchar a todas las voces y lograr soluciones conjuntas. Sí hay mucho por hacer. Los datos y las proyecciones sobre diabetes al 2040 son aterradoras,
Ojalá seamos capaces de sumar no solo las voces, sino también las manos y los corazones para lograr tanto políticas de prevención, el fortalecimiento de los sistemas de salud, que pongan siempre al centro a los pacientes, a las personas, y por supuesto que logremos que para el año 2030, que es la meta que se han fijado los gobiernos en la declaración de 2019 en la ONU, sea que todas las personas, en todas las latitudes, cuenten con acceso a sistemas de salud de calidad. Gracias, Gabriela. Vanessa. Muchas gracias pela invitação, de verdade, é muito importante compartilhar as experiências que temos acá. Estou de vacaciones, pero regresso em meu país em um mês, então espero poder ajudar as pessoas, porque estamos fazendo um trabalho muito bonito em Brasil. É muito difícil ampliar acesso, temos também apoio de sociedades médicas para ampliar, temos a oportunidade de falar com o governo a cada 15 dias, então é muito importante falar, convencer e não desistir. Então, é muito importante as pessoas trabalharem conjuntas e não desistirem jamais. Então, é a mensagem que dejo para todos ustedes. Muchísimas gracias, Ileana, Vanessa y Gabriel. Ha sido un placer escucharos. Creo que hoy se pone una piedra para hacer este debate más grande. Hoy solamente teníamos 25 o 30 minutos, pero creo que el camino está por construir y ustedes han puesto las primeras piedras, por lo menos aquí en este Diabetes Experience Day, y es un mensaje bastante esperanzador en la línea de lo que estamos escuchando esta noche. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a las tres. Muchas gracias.